Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta serie que desde la Escuela de Ciencias Sociales y de la Cátedra de Sociología en particular hemos venido realizando. En ese sentido, les invito para que vean el primer capítulo de la serie, en el cual aparece el directorio que nos muestra todos los temas que a lo largo de esta serie vamos a ir tratando. Entrando en materia, el día de hoy nos ocupa hablar sobre la globalización, los derechos humanos, el medio ambiente y sobre todo la parte de lo de el desarrollo y las perspectivas del desarrollo social y crecimiento económico, no solo en el país, sino a nivel mundial. Para ello, nos engalana contar con el distinguido filósofo y reconocido don Arnoldo Mora Rodríguez, quien muy gentilmente nos ha aceptado participar con nosotros y compartir con nosotros y con todos ustedes, los estudiantes de la escuela, en este encuentro y diálogo que tendremos de manera fecunda. Sin más introducción, deseo pues darle la bienvenida a don Arnoldo, agradecerle su anuencia y pues aunque no necesita mayor presentación, pues todo el mundo lo conoce, pues me gustaría brindarle inicialmente un espacio pues para unas palabras iniciales de su parte. Bueno, con mucho gusto. Buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo con la hora en que me escuchen. Me siento muy honrado de poder iniciar este diálogo, que es una especie de reflexión sobre temas de actualidad que nos conciernen a todos. Porque la principal, y desde ahora lo digo, la principal característica de la política actual es que ya no hay políticas locales ni políticas regionales. Cualquier tema o cualquier conflicto, sobre todo, inmediatamente trasciende el ámbito mundial. O sea, ya somos humanidad, ya no somos humanidades, la humanidad dividida en pedazos, ya somos una unidad, ya un solo destino. Ese solo destino, por desgracia, comenzó frente a nuestra capacidad de destrucción. La especie sapiens tiene la enorme capacidad espantosa, horrible del suicidio colectivo. Eso, un filósofo como Sartre lo vio claramente cuando él dijo, agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki representan un cambio cualitativo en el concepto de política. A partir de ahora, los dirigentes políticos no son más que los guardianes de la ley. Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo. O sea, la humanidad, por desgracia, le gusta caminar al borde de la vida. Y así estamos. Y resulta que en 1970, por ahí, lo que se llamaba el Club de Roma, lanza un libro que se llama The Limits of the Growth, los límites del crecimiento, en que plantea por primera vez un cuestionamiento de lo que era el gran orgullo de la humanidad después de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Cómo la Revolución Industrial tiene límites. O sea, no podemos tener un desarrollo industrial a la loca. Todavía el siglo XIX era optimista porque creían que los recursos eran infinitos. Claro, eran infinitos porque la población de la humanidad llegaba a 1.000 millones, ahora somos 8.000 millones. Y en segundo lugar, porque la capacidad tecnológica era mucho más limitada. Ahora tenemos la capacidad de destruir todos los recursos humanos y no solo eso, sino que se están destruyendo, los estamos destruyendo y no movemos. Entonces, el espectro de la muerte, el apocalipsis, se debe, o por razones estrictamente de poder político, geopolíticas,
porque ahora lo que tenemos es geopolítica, y a ello me voy a referir. Cuando hablo de geopolítica, no hablo de territorios, no hablo de recursos naturales. El control fundamental, el que domina la humanidad, es el que domina las vías de comercio. Y eso se hace en lo que sea nuestro humano. Cuando usted explota algo, tenemos lo que economía política se llama valor de uso. Valor de uso es explotar, poner a trabajar, explotar los recursos de las minas, de los suelos, del campo, de las cosechas, etcétera, por lo que Marx llamaba el reino de las necesidades. Porque la gente necesita comer, vestir, etcétera. Pero desde el momento que coge esas mercancías y las mete en un barco, deja de ser de valor de uso, se convierte en valor de cambio. Es decir, ahí interviene la ley de la oferta y la demanda, la ley del mercado. Claro, a los mercados, el dueño del mundo. Claro, justamente como antesala de este y que va en paralelo con ese comentario introductorio, me gustaría plantearle, digamos, una primer pregunta que se ve matizada por parte de lo que ya nos ha comentado, y es, bueno, hablando de esa visión global, bueno, es importante para los estudiantes nuestros clarificar qué es la globalización y cómo ha afectado la identidad cultural de los pueblos. Ajá. Son dos cosas. La globalización, en el sentido tal como lo entendemos, proviene del derrumbamiento de la Unión Soviética. De lo que digo, cuando se cayó el muro de Berlín, se cayó todo un siglo. No solamente, porque el siglo comenzó con la Revolución Rusa en 1917, o sea, los siglos, las divisiones históricas no son las divisiones del calendario, sino cambia una época respecto de otra, son los grandes acontecimientos que cualitativamente nos permiten decir un antes y un después. Bueno, el siglo XX se termina en 1990 con el derrumbe del muro de Berlín, con el fin de la Unión Soviética, y entonces, para desgracia de la humanidad, hay dos gobernantes absolutamente obtusos, que es la Thatcher, que sí es una mujer inteligente, ultra reaccionaria, pero inteligente, y por el otro lado Reagan, que Reagan sí era un bruto. Reagan era, como bien sabemos, era un comediante fracasado de Hollywood, que llega a ser gobernador de California porque él se opuso a los acuerdos Torrijos-Carter de entregarle el canal de Panamá a los panameños, y entonces eso le dio popularidad y llegó a ser gobernador de California, y ahí salta a ser presidente de Estados Unidos, candidato republicano, pero era un hombre, un gran comediante, un hombre que sabía manejar la opinión pública, pero muy bruto. La realmente ideóloga inteligente era la Thatcher. Pues entonces, esta gente se cree que el derrumbamiento de la Unión Soviética es el triunfo total de los Estados Unidos y el triunfo total del capitalismo, lo cual es un error. La Unión Soviética no cayó porque la votaron, cayó por sus propias contradicciones internas. Todo imperio, y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. No es que lo está votando Putin o los chinos. No, no. Las propias contradicciones internas de la sociedad norteamericana están derrumbando. Eso lo dijo San Agustín en la Ciudad de Dios. Roma no se cayó porque vinieron las hordas o los pueblos de las fronteras y la traducción. Se cayó por sus propias contradicciones, por su propia descomposición interna. Y entonces ellos se creyeron, Thatcher y Reagan sobre todo, porque Thatcher no tenía Inglaterra, que dejó de ser una potencia mundial que marque el destino de la humanidad. Son los yanquis, los dueños de Occidente. Entonces se creían los dueños del mundo. Entonces así se inicia la globalización. La globalización es que ya no hay fronteras, ya no hay países, ya no hay nacionalidades, pero ¿quién gobierna a los Estados Unidos?
El presidente no, el presidente es, es un peón del ajedrez. Son las transnacionales las que gobiernan, las que tienen el poder, jugar de money, has the power. Tienen el poder real, son las transnacionales. Son las transnacionales se creyeron dueños del mundo. El mundo les pertenece. Se meten a una guerra, por ejemplo, en la guerra donde salieron peor en Afganistán, porque ahí están en juego los intereses norteamericanos. ¿Cómo va a estar en juego en Afganistán, en aquella montaña, etcétera? No. ¿Por qué? Porque ahí están los intereses de las transnacionales. Como decían en el inicio de la Guerra Fría en la década de los 50, lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Entonces, las transnacionales son las dueñas, son las que están detrás del poder del trono y a veces no solo detrás, sino delante y detrás y al frente y arriba y abajo, por todos lados. Son los que quitan y ponen gobernadores, quitan y ponen senadores, son los que financian los partidos políticos, o sea, son el poder. Ahora, con eso... Eso es la globalización. Pero resulta que comienza a revertirse la cosa. Y entonces los distintos pueblos, los países periféricos, comienzan a tomar, bueno, sí, si eso es para todos, pues también para nosotros. Entonces, la globalización comienza a tener un cierto tono democrático. Pero los Estados Unidos dominan el mundo haciendo una especie de gigantesca campo de concentración, digo yo, porque tienen 8.000 bases militares, 790 de las cuales en América Latina, 26 de las cuales en contra de Venezuela. Ya, aquí, por ejemplo, pues nosotros estamos controlados por Palmerosa. Honduras no es un país, es una enorme base militar, que es la más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio. Para controlar que el Caribe, que es lo más importante. ¿Qué es lo importante de Costa Rica? Que tenemos costa en el Caribe, el que es dueño del Caribe es dueño de América. Y además estamos a 1 hora del canal de Panamá. Cuando a Clinton lo invitaron después de ser presidente de Costa Rica a dar una conferencia. Un periodista le preguntó aquí, ¿por qué, señor expresidente, usted tan ocupado y tan importante, a un paísecito tan chiquito como Costa Rica a dar una conferencia? Y dijo una sola palabra: geografía. La situación geográfica de Costa Rica es la enorme importancia que tiene Costa Rica. Nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos cereales, que son los recursos estratégicos. En cuanto a la comida, los cereales, y en cuanto a la producción de energía, el petróleo, pues el petróleo todavía maneja el 80% de la energía del comercio, de la producción mundial. Todavía, dentro de 10 años probablemente ya no, aunque siempre seguirá siendo importante el petróleo. No es solo para hacer gasolina, el petróleo sirve para un montón de cosas. Y entonces, la importancia geopolítica ocupa el lugar predominante. Pero resulta que los Estados Unidos muy pronto entran en una crisis laboral. Ya, de 1990, digamos, que se creen los dueños del mundo, al 2008, no hay nada más que poco más de un decenio, 15, 16 años, y en el 2008 estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ya la crisis fundamentalmente monetaria es de los bancos, no es la crisis global de la economía, sino fundamentalmente del acceso al crédito, lo que provoca la crisis del 2008. Y a partir de ese momento, China, que era una potencia que estaba ocupada el décimo lugar, salta y comienza a ser digamos, la directora del orden, coge la batuta cada vez más, y ahora ya es indiscutiblemente que China es la dueña de la economía mundial,
Y entonces, partiendo del principio que decía antes, del factor determinante que es el océano y los mares, yo siempre he dicho, lo que pasa ahora en Ucrania es una confrontación para probar, es algo espantoso lo que estoy diciendo, pero eso para probar en seres humanos el armamento nuevo, tanto de un lado que de otro. Y también los Estados Unidos están en una crisis terrible, no pueden y ni van a solventarla, porque todos lo sabemos, el 138% del PIB de Estados Unidos es deuda. Ellos no pueden pagarla ni en el siglo XXV. Están endeudados y el mayor beneficiario son los chinos. Son los chinos. Entonces, si puede haber una amenaza de tercera guerra mundial, no es en Ucrania ni en Europa, ya Europa jugó. Ya Europa jugó. Es por el control del Océano Pacífico. El que es dueño del Océano Pacífico es dueño del universo, desde la década de los 80. Primero fue Japón el que emergió, y ahora es China. Y ahora resulta que la tercera potencia económica del mundo es la India. O sea, el Océano Pacífico es absolutamente central. Y ahí está. Y los norteamericanos lo entendieron muy bien. Nueva York era la ciudad con mayúscula del mundo en el siglo XX. Bueno, dejó de serlo hace tiempo y es California. Los Ángeles es California, Los Ángeles, San Francisco, sobre todo Los Ángeles. O sea, el Océano Pacífico. Entonces, por eso, es la enorme gravedad de lo que pueda pasar en Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán es, para los norteamericanos, un gigantesco portaaviones. Es la manera como le ponen una base militar y detienen a los chinos para que no controlen el Océano Pacífico. Claro, hay un asunto aquí que me permite conectar con la segunda pregunta que le quiero formular, que es, bueno, usted en algún momento, varios momentos, escribió sobre la identidad nacional y, bueno, es uno de los temas que en las distintas asignaturas que se dan desde la cátedra de sociología se toca ese tema. Y bueno, con todo este panorama tan acertado y enriquecedor que nos ha hecho, me gustaría plantearle ese elemento, o sea, todo ese escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene en términos, por decirlo así, si hay una disminución o una pérdida o un fortalecimiento de la identidad cultural, la identidad nacional, a partir de ese escenario que usted nos ha hecho, don Arnoldo? Es que resulta que con la globalización, tal como la plantean, la globalización de las transnacionales, como yo la llamo, lo que estorba son los estados nacionales. Lo que estorba son las fronteras. La transnacional es transnacional, donde sea. Yo necesito que en los Estados Unidos hay que pagar los sindicatos, hay que pagar salarios. Entonces me voy a Bangladesh, donde tengo trabajadores que en realidad son esclavos. O sea, les pago salarios de hambre. O voy a los países de África donde tengo las materias primas. La gran debilidad que tiene Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, y esa es la fuerza ahora de los BRICS, la gran debilidad es que no tienen materias primas estratégicas. No tienen una gota de litio, un pedacito de litio. Lo que llaman tierras raras, raras, ¿sí? Que son absolutamente indispensables para lo que es toda la tecnología de punta. Es que ahora el poder, por primera vez en la historia del Homo sapiens, el poder no lo da ni el poder político, ni el poder militar, ni el dinero. Lo da el conocimiento. El que controla las tecnologías de punta es el que controla todo. Pero para eso, para realizar esas
tecnologías de punta, porque no se busca el conocimiento por el conocimiento. Entonces, esto era lo griego. Ahora el conocimiento da poder, da poder. Como decían los filósofos ingleses ya desde el siglo XVII, ¿por qué el hombre hace ciencia? El hombre hace ciencia porque quiere poder. O sea, tiene más poder el que sabe que el ignorante. Y entonces el dominio de las leyes de la naturaleza nos permite una tecnología mucho más avanzada. Y entonces, pero para eso se requieren materias primas estratégicas, que no son grandes cantidades como el petróleo, como el litio, es una cosa pequeña, menos. Pero resulta que el 80% del litio lo tiene Bolivia. Y ya Bolivia lo nacionalizó y Bolivia está entrando en relaciones con China y con Rusia para que sean ellos los que lo exploten industrialmente y dejar las transnacionales norteamericanas por fuera. ¿Eso a qué se debe? Se debe entonces a que hay una reacción de corte nacionalista de todos los países que se ven marginados, que se ven dejados de las transnacionales. Lo que estamos viendo en África. África ya se metió China, ya se metió Putin hasta adentro, y entonces están desplazando a Francia, desplazando a las antiguas potencias coloniales y a los norteamericanos, básicamente porque África tiene las materias primas estratégicas que tiene América Latina. 31% de los commodities que maneja Wall Street vienen de América Latina. Ya hemos visto el litio que está en Bolivia, en el norte de Argentina, en Chile, como el cobre siempre ha estado en Chile, etcétera. La gran ventaja es que nosotros no tenemos materias primas estratégicas, entonces la única preocupación de las potencias sobre Costa Rica, como digo, es la situación geográfica. Por eso servimos lo llamo del weekend de los Estados Unidos. Aquí vienen a pasar vacaciones. Porque no hay un peligro de guerra de Dios, porque no tenemos materias primas estratégicas. Eso es lo que provoca entonces una reacción de corte, digamos, localista, nacionalista, pero al mismo tiempo, muy pronto, con el ascenso de China, se dan cuenta que estos países se dan cuenta que los estados-nación, y en eso la globalización, primero la globalización de las transnacionales, tienen razón, los estados nacionales no, no funcionan económicamente. Entonces comienzan a crearse ya sobre eso. Yo he leído, yo he escrito bastante. Lo que hay ahora son bloques. O sea, Rusia, China son el primer poder del mundo. Rusia es el primer poder militar. Ya ayer estuve leyendo, el Banco Mundial dice que Rusia ocupa el 5º lugar en la economía mundial, pero el primero China, el segundo Estados Unidos, pero el tercero la India. O sea, el poder económico y tecnológico se desplaza al Medio Oriente. Y Japón y Corea del Sur, por más que brinquen y todo, tendrán que entenderse con la China, no queda más, si les queda cerquitita, y Estados Unidos les queda miles de millones de kilómetros. Por supuesto que además, desde el punto de vista cultural, la madre patria de todo el Oriente es China. La lengua, el idioma y todo, la cultura es fundamentalmente orientino. Entonces tenemos regiones donde el factor no estrictamente político ni tecnológico comienza a jugar un papel muy importante, que es el factor cultural. En la concepción de Occidente, la razón tecnológica que habla Habermas, por ejemplo, es fundamentalmente instrumental, medios de poder, de control, etc. Se dejó de lado lo cultural. En la concepción burguesa, la cultura es una diversión para los ricos. Cuando usted no tiene nada que hacer, hace cultura. Y entonces, como a usted le sobra plata,
y yo soy Nelson Rockefeller, etcétera. Entonces yo le doy, o Bill Gates ahora, le doy un porcentaje para que hagan teatro, para que hagan, sí, para que hagan cultura. La cultura es como ocupar los tedios y la vagabundería, digamos. Cuando un gran burgués está cansado, no tiene otra cosa que hacer, entonces dice que inventa la cultura. No, resulta que al dejar de lado la cultura y tomarse ahora las regiones, la importancia, la cultura adquiere un papel político de primera magnitud, porque son la expresión de la identidad. ¿Quién soy yo? Lo que el otro diga que soy yo, no, yo comienzo a ser yo mismo. Y para ser yo mismo, tengo que ser creativo. Y la capacidad de crear de un pueblo es lo que llamamos cultura. Y entonces los pueblos comienzan a perder. Por ejemplo, el mundo musulmán, no solo el mundo árabe. Recordemos que musulmanes no son solamente los árabes. El país que tiene más creyentes musulmanes es la India, con más de 100 millones. Indonesia, que tiene más de 80 millones, etc. O sea, no es solo Arabia Saudita o Irán, no. Son, pero lo que los aglutina es la religión. Nosotros Occidente no, porque estamos secularizados. ¿Por qué? Por la Revolución Francesa. La Revolución Francesa separó la política y la religión. Entonces no es tanto, no es la religión. La identidad nuestra es más política o más científico-tecnológica, etcétera. Son otros factores, pero juega muchísimo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, juega muchísimo lo que estamos haciendo usted y yo, la lengua. El idioma castellano, que es una de esas cosas paradójicas, por no decir contradictorias. Y resulta que el idioma que estamos hablando, que es el castellano, no es el idioma de España. En España se hablan 5 idiomas. Se habla el catalán, se habla el gallego, se habla el vasco. Mientras que aquí todos, desde California para abajo hasta, porque ya en Los Ángeles el 49% de los habitantes de Los Ángeles consideran el inglés lengua extranjera. Hasta la Patagonia, todos hablamos castellano. E incluso, muy inteligentemente, los brasileños han puesto el idioma castellano en las escuelas. ¿Por qué? Porque Brasil pretende ser y tiene todas las condiciones para ser la gran potencia de la región, el gran imperio de toda la región, que para eso necesitan aprender español. Además, el portugués de Brasil es más cercano, es menos complicado desde el punto de vista del acento que el portugués de Portugal. Estos factores, la lengua, la religión, además de esto, la primera guerra postmoderna, digamos, la primera guerra posterior a la Guerra Fría fue la guerra de Yugoslavia, donde el factor religioso, y en el Medio Oriente igual, Israel y todo, el factor religioso es un factor absolutamente de primera magnitud para entender lo que estamos pasando. Eso tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, no, tiene que ver con la cultura. O sea, con lo que no es, digamos, la racionalidad tecnológica, la capacidad de crear, de soñar, de sentir, de vestir, de comer, de creer en la divinidad. Esos factores le dan identidad, no a los individuos, sino en primer lugar a los pueblos. Los pueblos tienen identidad por su cultura y es dentro de esa identidad de los pueblos, de las comunidades, que los individuos adquieren su propio individuo, vida, digamos, cultural, su propia subjetividad. O sea, responden a la pregunta ¿quién soy yo? Para responder a la pregunta ¿quién soy yo? Primero respondo a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el pueblo al cual yo? Antes, con la Revolución Francesa, era el pasaporte, era la tarjeta de identidad que da el gobierno. Ahora no. Ahora la identidad
sea, sigue siendo jugando un papel, pero el papel de la identidad cultural es cada vez más determinante. Lo vemos en el África subsahariana, igual en el mundo, como les decía, en el mundo musulmán dividido, el mundo árabe, etcétera. La gran jugada, extraordinaria jugada diplomática, pero lo más grande que he visto yo en diplomacia en los últimos años fue lo que hicieron los chinos cuando cogieron a los iraníes y a los de Arabia Saudíes y los sentaron y los hicieron poner darse la mano. Cuando los occidentes los había puesto a pelear porque unos son sunitas y otros son chiitas, o sea, como durante más de 100 años después de la reforma protestante, católicos y protestantes se mataron en Occidente. Eso quería Occidente, pues los chinos lo juntaron y los unieron, y la gran derrota de Europa y sobre todo la gran derrota de Estados Unidos es que a partir de ese momento Arabia Saudita firma que es el mayor exportador y productor de petróleo del mundo, firma para vendérselo todo a China. ¿Y de dónde va a coger petróleo Europa? ¿De dónde va a coger petróleo Estados Unidos? Esta es su gran debilidad. Pero entonces, ¿qué hacen los chinos? Unen. Lo mismo están tratando de hacer ahora con los turcos. Pues todos los que están, el único que se ha quedado un poco así y que es un país decisivo de enorme importancia es Egipto. Yo no sé cómo va a ser y qué papel va a jugar Egipto. Es una dictadura pavorosa, es una dictadura militar tremenda. Es el segundo país que recibe más ayuda de los Estados Unidos. Por eso es que Egipto se ha quedado callado. Egipto está de acuerdo con todo eso, pero no puede decirlo porque lo están financiando los norteamericanos. El país que más recibe dinero de los Estados Unidos es Israel. Y el segundo, Egipto. Todo el ejército. Ahí no hay Estado, ni hay partido, ahí lo que hay son punto. Y después vamos a hablar de otro factor, un factor absolutamente importante, sobre todo para estos países, para Centroamérica, que es un factor de migración, la migración. Claro, eso lo tocamos en una más adelante. Okay. Una pregunta que me gustaría introducir también, que tiene relación con esto que hemos ido desarrollando, es el tema en el sentido de, bueno, están estos bloques que usted plantea y que eso implica hasta cierto punto, como usted lo llama, que la gente se afianza a su cultura. Podríamos decir que ese afianzarse a la cultura es como una alternativa de sobrevivencia de los pueblos que no tienen esa arte ni parte dentro de esos bloques poderosos que manejan, digamos, estas transnacionales. Podría considerarse, digamos... No, es el factor predominante, es el factor político. El factor político es el predominio de la palabra, es el discutido, es el construir un universo imaginado e imaginario, lo que podríamos llamar un conjunto de creencias. No creencias, las religiosas son una parte, igual. Yo me creo el país más grande del mundo, el país más bello del mundo, o como dicen los chicos, el país más feliz del mundo. Si eso es verdad o no, poco importa, yo me lo creo. Como ustedes los sociólogos dicen, las cosas no son verdaderas porque sean o no sean verdaderas en sí, sino porque son verdaderas son sus consecuencias. Si las consecuencias son así, pues, las premisas de donde parten tienen un factor de verdad, no intrínseco, sino en sus implicaciones, en sus consecuencias. La autoconciencia, la conciencia que los pueblos tienen de sí mismos, es un mundo construido imaginativamente, que es lo que llamamos cultura. Eso lo entendieron muy bien los norteamericanos, y eso tiene nombre: Hollywood. Brzezinski, que fue el principal asesor de Jimmy Carter, decía: mientras el 80% de las imágenes que consume el mundo
vengan de Hollywood, el imperio norteamericano puede dormir tranquilo, puede estar en paz. Pero resulta que Hollywood ya ahora está en decadencia y usted ve las grandes huelgas ahora. Grandes huelgas, Hollywood se fue al suelo. ¿Por qué? Porque ya el mayor productor de cine en el mundo desde hace mucho tiempo es la India. Y así ya comienza a ver, y la gran revolución es precisamente en la comunicación. Desde el momento en que se inventó, primero fue Nokia, que inventaron los finlandeses, después han venido inventando otras cosas, y ahora lo que estamos haciendo usted y yo, Internet, pero finalmente el aparatito este chiquito que es el teléfono celular, usted tiene la humanidad entera en sus manos. Entonces, ¿para qué quiere Hollywood? Ahí lo tiene todo. Entonces Hollywood se vino al suelo. Entonces el país perfecto, maravilloso, el sueño dorado, que eran los Estados Unidos, no. Pues cada uno de los países, no países, regiones, porque como digo, los factores son la lengua. El árabe se habla en un montón de lugares, castellano es la segunda lengua del mundo, y en el 2050 los Estados Unidos serán un país latino, porque el sector de población que más crece, o sea, que tiene chiquitos, son los latinos. Actualmente son el 32, 33%, llegarán a ser el 50%. Los afrodescendientes, como se dice ahora, los negros, son el 12, 13%, porque ellos ya adoptaron lo norteamericano, ya tienen pocos niños. Pero los latinos sí, no por ser latinos, ustedes lo saben muy bien los sociólogos, sino por ser de origen campesino. Las ciudades son estériles, el campo es el que produce crecimiento demográfico. Y esos son los que campesinos que tienen hambre de América Latina, de México sobre todo, como digo, el 57%, pero todo el Caribe, Venezuela, Colombia, América Central, el triángulo famoso del norte de Centroamérica, que es un factor determinante en lo que está pasando en Guatemala, lo que pasó en Honduras. Los norteamericanos quieren gobiernos más progresistas porque si no se les mete toda la población allá. Es un factor demográfico de primera magnitud el que juega. Y Europa se ha hecho derecha, se hace fascista, se le ha olvidado la democracia, que porque toda África se les está metiendo. Ya Francia, 10% de la población es musulmana. Alemania, 6% de la población son turcos. Turquía quiso hacerles el guiriguiri, se rompió con Putin y se fue para que lo dejaran entrar a Europa. Y Alemania dijo, ni nein, nada, nein. ¿Por qué? Porque 6%, si Turquía le abre las puertas a Turquía, ese 6% va a ser el 20%. Entonces, ya Europa está invadida totalmente. Entonces, que tiene que desarrollar y permitir el desarrollo de África, porque si no, África se les mete. Ya todo el mundo dice que el famoso mar Mediterráneo, donde surgió toda la cultura occidental, no es más que un cementerio. Bueno, ese es un factor determinante. Pero todos esos pueblos, todos esos migrantes, no van solo por comer, llevan su cultura, su lengua, su religión, sus costumbres. Y cuando digo costumbres, fundamental, sobre todo en el mundo musulmán, el matrimonio. La mujer no vale nada. Y las costumbres de todo tipo, en la comida, etcétera. Pero ve, ahora en San José, váyase a los barrios aquí de San José, el Barrio Amón y eso, y ahí usted encuentra todas las comidas del mundo. O sea, eso es la globalización, no el comercio. Comenzó por eso, como hemos visto, sino cultural. Como decía Claude Lévi-Strauss,
el más grande antropólogo, por cierto, de todas las ciencias humanas, la que más me llama a mí la atención y me gusta es la antropología, la etnología. Ya, el estudio, y sería muy bueno que ustedes lo hicieran, el estudio de las culturas. Un pueblo es el hombre es un animal de cultura. Ay, Dios. Bueno, Levi Strauss dice que la cultura son estos sentidos que tenemos aquí, el paladar. Él lo escribió un libro que se llama Le Mœurs de Table, las costumbres de mesa. O sea, la cultura comienza cuando no comemos así por comer, sino ya que comemos con cierto ritual, le ponemos, calentamos las cosas, le ponemos pimienta, nos sentamos a conversar. Yo, en todos los pueblos, ser amigo es coger un pedazo de pan y yo se lo doy a usted, entonces es mi amigo. Pero ese pedazo de pan lo como yo, porque si usted es enemigo, yo le doy un pedazo de pan envenenado. Como mataban los papas en la Edad Media en el Renacimiento, una que no era precisamente de vino puro. Bueno, entonces el comer, la comida, todo eso da identidad, pero incluso en los países, o sea, un mexicano sigue siendo mexicano y sigue peregrinando a la Virgen de Guadalupe, aunque viva en Texas o viva en California. Y además su lengua. Claro. Hay 17 condados en el sur de los Estados Unidos. La lengua oficial es el castellano. Sí, sí. Es decir, esos factores juegan un papel político de primera magnitud y acentuados por acentuados por la migración. Y también otro factor que hay que analizar desde el punto de vista económico, el segundo factor, el segundo productor de riqueza del mundo, el primero son las tecnologías de punta, pero el segundo es el turismo. Y el turismo lleva a diversidad de culturas. El tico se está dejando de ser el enmontañado que hablaba Lascari, se está abriendo más, está saliendo de la meseta central, está descubriendo que el mundo existe, precisamente porque vienen turismos de todos los turistas ahora de todos lados. Y está creciendo más. O sea, vamos a sobrepasar los 3 millones de turistas cuando tenemos 5 millones de habitantes. Ahorita va a haber más turistas que ticos en este país. Eso lleva al intercambio cultural, al enriquecimiento cultural. ¿Qué viene un turista? Y le ofrecen la comida de Costa Rica. Aprende en Guanacaste el punto guanacasteco. O sea, la identidad cultural. Yo soy frente al otro por mi identidad cultural. Entonces, él juega un papel no solo político, como hemos visto, sino también un papel económico desde el punto de vista del desarrollo del turismo, que podría perfectamente, algunos analistas lo dicen, a finales de esta década, convertirse en la primera fuente de riqueza de la humanidad, del comercio mundial. Más de 1.000 millones de turistas habrá a finales de esta década. Entendiendo por turista el que sale del país. No hablamos del turismo doméstico, el turismo dentro del propio país. Claro, que eso me permite conectar con otra pregunta que tenía acá planteada, que es, bueno, parte de algunos de los temas que en los distintos cursos que se dan en la cátedra de sociología se toca siempre el tema de promover el desarrollo, la justicia social, la igualdad social. Y bueno, le planteo esto en el sentido de lo que usted ahorita dice, de que ese es como digamos, el escenario previsible como una alternativa de, digamos, ingreso económico de las sociedades. Entonces, la pregunta sería, ¿cree usted que esto entonces es como el escenario a futuro que permitiría a países como el nuestro subsistir el turismo únicamente? El único futuro que tiene Costa Rica
Lástima que yo no pude mover todo, o sea, tomé conciencia de esto solo al final de mi periodo de ministro. Es declarar a Costa Rica el rugby, pero que lo declare la UNESCO, que lo declare las Naciones Unidas, no que lo declaremos nosotros. Fíjate. Yo me puedo declarar Jesucristo y comportarme y decirle a todo el mundo que yo soy Jesucristo. Eso no quiere decir que yo sea Jesucristo. Yo soy, los países son lo que son, si el resto de la comunidad mundial lo reconoce, que Costa Rica sea, y entonces a partir de momento, es que nosotros tenemos la mayor riqueza, nosotros, el mayor pozo de petróleo nuestro es la biodiversidad. Que por un metro cuadrado, por un metro cuadrado nosotros tengamos más biodiversidad que toda Europa. Usted ve todos los paisajes de Europa, son pinos, y ahí, ¿dónde está la biodiversidad? En cambio aquí usted sale a cualquier porrero y ve un montón de hierbas y de todo. Este país es una maravilla, pero la biodiversidad hay que cultivarla, hay que cultivar. Tuvimos una gran ventaja. El mayor enemigo de la biodiversidad eran los ganaderos. Botaban los árboles, los bosques para hacer potreros, para exportar la carne. Ya, pero resulta que en Texas y todo eso comenzaron a sembrar, a producir carne. Además, los los nutricionistas comenzaron a decir que no, que la carne, que las carnes rojas eran, y entonces comenzó a haber gente vegetariana y estas cosas. Entonces disminuyó, ya exportar carne no era negocio. Pues dejaron los porreros y comenzó a surgir el bosque espontáneamente. Las aves depositaban sus semillas ahí y comenzó a crecer el bosque. Y Costa Rica ya más del 50% es bosque. Es una maravilla, una maravilla. Además, la humanidad tendrá forzosamente que vivir con bosques. Sí, el Homo sapiens siempre vivió en bosques. Con la revolución industrial que tiene apenas 3 siglos, que comenzaron a destruir los bosques. Nosotros vivimos de los bosques y dentro de los bosques. Nuestros pueblos aborígenes, nuestros pueblos originarios son fundamentalmente hermanos, amigos. A la tierra la llaman la madre tierra. Yo cuento una anécdota, lo escribí en el semanario Universidad. Pocas cosas me han hecho llorar, conmoverme tanto. Cuando yo fui invitado a dar un ciclo de conferencias a la Universidad de San Carlos en Guatemala, estaba allá cuando le dan el premio Nobel a Rigoberta Menchú. Y entonces se organiza por la principal avenida, se llama la Reformador, en Guatemala, una enorme manifestación de todas las comunidades indígenas. Y yo me fui a ver, por supuesto, diversidad de color, de vestidos y todo. Una maravilla. Yo me fui a ver eso porque iba a un lugar sagrado para ellos de la ciudad, a la salida de la ciudad, donde le iban a hacer esta peronita. Entonces, era como toda una procesión, pero eran miles de miles. Y en eso veo un señor, que era evidentemente un jefe indígena, vestido con toda la ropa, todo, que se agacha y comienza a besar el cielo. Y me quedo yo y le pregunto al señor Tiralao por qué el jefe indígena no sabía castellano. El otro que iba a él era el que sabía castellano. Y yo, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué pasa? Es la cosa. Me dice, es que él está pidiéndole perdón a la madre tierra porque le está metiendo. Me puse a llorar y a llorar. Es esta cultura la que necesitamos y la que necesita este país. El amor absoluto, entrañable a la naturaleza, a la biodiversidad, porque eso es lo que va a traer todo el turismo, eso es lo que va a traer que mucha gente ya están viniendo para acá. El que hizo esto, el que hizo de los parques nacionales una política fundamental, hizo una política de los padres
del Parque Nacional fue Daniel Uribe. Daniel ha sido el último gobernante socialdemócrata que ha tenido este país. Entonces le preguntaron que por qué. Y dice, es porque yo quiero que los gringos vengan a fotografiar a las tierras. Era lo que decía él. O sea, los europeos, los norteamericanos, se enamoran de la biodiversidad, hay que verlos, como quedan. Me acuerdo una vecina que estaba hablando aquí por internet con un italiano, y en eso el italiano se quedó con la boca abierta. Porque detrás de ella había un jardín con plantas y llegaban animalitos. Para él fue una cosa, tanto que después hizo un viaje y vino aquí a pasar vacaciones. Esa es nuestra mayor riqueza y nosotros debemos insistir en la cultura de todos los pueblos. Destruir, botar un árbol es un crimen, es un verdadero crimen. Solo se puede hacer en absoluta y estricta necesidad. Y por cada árbol que cortamos, que botamos, debemos ayudar a Así es. Quizás, don Arnoldo, para ir cerrando, hay un tema que no hemos tocado y que está dentro de, digamos, de los aspectos que tenemos contemplados para estos videos, que es el tema de los derechos humanos. Y a mí, quizás para, digamos, ir concluyendo este diálogo, este coloquio tan fecundo que hemos ido desarrollando, que usted nos dijera una visión global, pero también acotada luego a Costa Rica sobre ese tema. ¿Cómo ve eso usted, don Arnoldo? Los derechos humanos a nivel mundial y a nivel país. Los derechos humanos se han convertido en la ética planetaria. Y no solamente desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista ideológico político. ¿Qué es democracia? Democracia es un régimen político o un sistema político en el cual se respetan los derechos humanos. Por supuesto, la democracia perfecta no existe. No existe ningún país en el mundo, y no nos hagamos ilusiones y no hablemos de demagogia. En ningún país del mundo se respeta 100% de los derechos humanos. Eso sería el paraíso, eso no existe. Eso sería una humanidad perfecta. Pero entre más, es algo así como asintótico, entre más nos acercamos al cumplimiento de los derechos humanos, más democracia tenemos. La democracia, por ende, más que un factor ideológico, hoy en día es un factor axiológico, es un factor ético, es un elemento ético. La importancia de los derechos humanos surge con la Revolución Francesa, le droit de l'homme et du citoyen, el derecho del hombre y del ciudadano. Solo tiene derechos humanos o solo es un sujeto de derechos humanos el que es ciudadano. O sea, para ellos es un factor eminentemente político. Ahora, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es el que vive en un Estado de Derecho, que es el cual se le reconocen sus derechos. Cosa que va en contra de, o digamos que no responde al concepto de los naturalistas. Los derechos humanos es lo que tiene un ser humano en virtud de su propia naturaleza, no lo que le reconoce la ley. La ley, por ende, tiene que reconocer lo que ya por naturaleza tiene el ser humano. El ser humano no es ser humano porque la ley define que es ser humano, sino porque lo es desde que nace, desde que viene este mundo. O sea, eso es lo que se llama el naturalismo, que dicho sea de paso, viene de Santo Tomás de Aquino, cuando habla que la ley natural está encima incluso de la ley divina, o sea que ni Dios puede violar. O sea, hoy diríamos ni un Dios, ni una creencia religiosa no puede decir yo tengo derecho a violar los derechos humanos. Nada, ni una ideología política. En el fondo las ideologías son teologías secularizadas. En la Revolución Francesa fue así. Y en su forma más desarrollada se lo debemos a los verdaderos y auténticos revolucionarios
de la Revolución Francesa, que son los jacobinos. Lástima que fueron derrotados, pero era la verdadera revolución, porque por primera vez lo que llaman los anquilots, los que tienen los pantalones rotos, son los que tienen acceso al poder, es con los jacobinos. Y ahí se va extendiendo poco a poco y sobre todo coge fuerza a partir de el nazifascismo. El nazifascismo que es la mayor amenaza que ha tenido y que sigue teniendo la humanidad. El fascismo sigue vivo, actual, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos detrás de Trump, lo vemos en muchos países, en Guatemala, en tantos países, las dictaduras militares del Cono Sur, los que llamaban los regímenes de seguridad nacional, eran fascismo. Videla, Pinochet, ese es el fascismo en la versión, nada más que el fascismo europeo es un fascismo ultranacionalista, mientras que el fascismo latinoamericano es impuesto por Kissinger, impuesto por los Estados Unidos. O sea, es dependiente, no tiene esa cuota de nacionalismo. El nacionalismo en América Latina y en los países periféricos se convierte en un factor revolucionario. Y por eso el factor cultural también es un factor de corte progresista, de corte libertario, digamos, de liberación de nuestros pueblos. Como decía Sartre, el mayor signo de esclavitud es el silencio. Cuando el amo habla, el esclavo y el siervo se callan. Desde el momento en que toma la palabra comienza. Pues cuando los pueblos comienzan a expresar su cultura, los negros en Estados Unidos comenzaron a ser reconocidos por el jazz, por el baile, por la danza y después por el deporte, que también es otra forma de cultura, el béisbol, el boxeo, etcétera. Pues los negros comienzan a hacer y salen en la televisión todos los días, entonces dejan de ser monstruos y comienzan a ser reconocidos en el mundo entero y la sociedad norteamericana tiene que reconocerlo. O sea, el factor cultural, Alejo Carpentier en su novela El Reino de este Mundo lo dice a propósito del primer país que se independiza en América Latina y el Caribe, que es Haití. Estos factores son los que se unen entonces. El concepto de derechos humanos comienza a ampliar, ya que estamos tratando de derechos humanos. No es solo el derecho del ciudadano, no son solo los derechos políticos, sino que comienza a haber otros derechos. El derecho religioso, es decir, a partir de practicar la religión que uno cree, el derecho, sobre todo el derecho a su propia cultura. La pelea que han dado los catalanes, el derecho a su propia lengua. O que han dado los quebequenses. O sea, no es el inglés. Nosotros tenemos nuestra propia lengua, el francés con el acento quebecois. Bueno, estos son factores culturales que ahora son parte de los derechos humanos. Pero los derechos humanos se están ampliando. Ahora, importantísimo también todo lo que es los derechos de género. O sea, yo soy dueño de practicar mis hábitos, digamos, eróticos, como a mí me parece. No hay un machote único. Es parte de los derechos humanos. El derecho, por supuesto, de las mujeres a la igualdad. La gran revolución que hizo Gaddafi en Libia, cuando hizo una nueva constitución, que causó el gran revuelo en su país y en los países vecinos, es porque puso la mujer es un ser humano en la constitución. Todo el mundo se escandalizó. Sí, porque en esos países la mujer es un ser inferior. A un jeque le preguntan cuántos hijos tiene y dice los hijos varones, no cuentan las mujeres. Todavía en el mismo Japón privado
la mujer es de inferior calidad. O sea, la lucha de la igualdad de las mujeres, no solo en lo político, sino en todos los sentidos, es fundamental y eso se debe a la revolución tecnológica. Desde el momento en que decía como decía mi padre, el que no tiene libertad económica no tiene ninguna libertad. Desde el momento en que la mujer puede ganarse la vida en una profesión, desde ese momento tiene un mayor margen, una plena libertad. Bueno, entonces, como ustedes ven, lo que comenzó a ser la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa se ha ido extendiendo a otros aspectos, como el aspecto cultural, el aspecto género, las luchas femeninas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una concepción integral del ser humano. El ser humano no es solamente la libertad política. Yo puedo escoger el partido, la ideología, yo puedo ir a votar sin que me lo impidan o sin que me tomen represalias contra mí, etc. Esas son las libertades políticas. No. Ahora las libertades son mucho, mucho más amplias. Se es hombre o se es humano o se es ser humano en la medida en que se es libre. Y ser libre es la capacidad de crear a sí mismo, de darle por sí mismo y a partir de sí mismo un sentido a la vida. Muchísimas gracias, don Arnoldo. De verdad que para la cátedra, para la universidad y en nombre propio, ha sido un gran gusto y un honor que nos haya concedido este espacio para conversar sobre estos temas que sin duda son muy importantes y trascendentes en el mundo en que vivimos actualmente. En ese sentido, pues le agradezco el tiempo y pues tenemos un par de minutos para unas palabras de cierre que si usted tiene a bien darnos y con eso finalizaríamos este video. No, yo más bien les agradezco a ustedes, es una oportunidad de diálogo y el poder estar sentado en mi escritorio, que me siento en casa, me siento conversando con ustedes. Nada más que esta conversación es mucho más amplia. Sí me gustaría que ustedes discutieran sobre estos temas. En realidad lo que hicimos fue un menú. Es decir, fue cuando uno llega a la mesa en un restaurante, ya le ofrecen 40 platos diferentes. No es que se los va a comer todos, pero le ofrece una gran... Lo que hemos aquí hecho es tocar temas, por aquí y por allá. Pero cada uno de estos temas amerita no solamente una charla, sino un curso completo, que son los derechos humanos en cultura, que son los derechos humanos en política, que son los derechos humanos ampliados, que es el movimiento feminista, etc. Todos esos son temas inmensamente variados, ricos, y que son de tremenda actualidad. Al decir actualidad es que no existen opiniones o principios establecidos de una vez por todas. Todo es tema de discusión, porque es actual. Es lo que estamos siendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos respirando. Y esa es la función de las ciencias sociales, es la función de las universidades públicas, ser la conciencia lúcida de una sociedad, de un país. Nos faltó un punto. ¿Cuál, don Arnoldo? Dígame. Los derechos humanos en Costa Rica. Claro, sí. Con nombres y apellidos, con cosas concretas. Aterrizar de los derechos humanos del mundo a los derechos humanos. Vea, ya no hubo tiempo, somos esclavos de lo del otro. Sí, bueno. Bueno, pues eso pueden discutirlo ustedes. Claro que sí. Queda pendiente y lo haremos y estamos en esa labor que, como usted lo señala, pues esta iniciativa es un comienzo de esa idea que desde la escuela y de la cátedra queremos profundizar, generar espacios de discusión e introducir dentro de los distintos cursos que damos desde la cátedra la discusión y el debate sobre estos temas que, como digo, son muy importantes. Don Arnoldo, muchísimas gracias
por su tiempo y en otra oportunidad, quizás más adelante, si usted lo tiene bien, podremos conversar de alguna otro de sus temas con su visión tan enriquecedora y amplia sobre los distintos temas. Muchas gracias. Muchísimo gusto.